Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya estamos acá en la mesa de análisis del día de hoy con Mariel Montes y también está en la línea telefónica Sergio Oliver para hablar sobre el regreso a las aulas en las escuelas y también vamos a, pues hasta donde nos alcance, ¿no? Un análisis sobre lo que ha sido la educación en tiempos pandémicos. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por aceptar de nueva cuenta la invitación, Mariel. Buenas tardes, agradecemos la invitación. ¿Cómo? Ya está, aquí en la línea. Ok. Bueno, mientras nos conectamos aquí con Sergio, que no encuentro el cable, es este. Bueno, Mariel, si nos puedes dar, bueno, ¿qué opinas tú de este regreso a clases? Está la situación... es viable, ¿qué opinas sobre esto? Porque hay muchos que ven riesgo pues en esto, sobre todo para los niños. ¿Qué opinas sobre esto? Mira, permíteme primero darle a tu audiencia un panorama general nacional de cómo se está presentando esta cuarta ola COVID. Sí, con respecto al aplazamiento del regreso presencial y por la presencia también pues de Omicron, ¿verdad? Que es ahora la nueva cepa, hablando ya sin tecnicismo. Es variante, ¿no? Variante, sí, muy bien. Entonces, los estados que anunciaron hace una semana aproximadamente que regresaban y sostienen el regreso son Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, y los estados que dicen que definitivamente no regresan a pesar de haberse pronunciado a favor del regreso en la primera semana de enero son Baja California, bueno, las Baja Californias, Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas. En nuestro caso, en el estado... Los que sí vuelven es Guanajuato, Sonora, ¿cuál otro? Querétaro, Nuevo León, Guanajuato se sostienen en el regreso, okay, incluido Sonora, ¿no? Sí. Y los que no regresan son todo el resto que te mencioné. En cuanto a nuestro estado, bueno, el secretario de Educación, el doctor Aarón Grajeda, sostiene el regreso presencial hasta todavía antes de entrar a esta participación, todavía no se pronunciaban de manera contraria. Sin embargo, pienso también que es parte del trabajo del doctor Aarón Grajeda generar una certidumbre, ¿verdad? En torno al regreso, dado los datos de la Secretaría de Salud, en donde si bien hay niños ahora con esta nueva variante más infectados, son mucho menos los hospitalizados, mucho menos los de gravedad, y hace unos minutos emitió la Secretaría de Salud datos con respecto a la gravedad de los casos y la hospitalización. Okay. No ha variado ni hay incremento en comparación con la tercera ola, ¿no? Dice esto del que hablas, este comunicado, que al día de hoy 1.23 de cada sonorenses están contagiados y en Hermosillo 1.68 de cada 100. De cada 100. De cada 100. De cada 100. Entonces, pues estamos hablando que del 1.68%, ¿no? Sí, claro. Ahora, también el secretario de Educación y diferentes autoridades dentro de la Secretaría en el Estado han manifestado que las instituciones, particularmente educación básica, cuentan con lo necesario para el retorno en cuanto a la sanitización e higiene. Sí es importante mencionar que no es como cuando fue la primera ola que se ocupaba hasta el oxígeno, cambiar el aire y otro tipo de cosas mucho más, con más precisión. No de mucho, ¿no? La con más precisión. Lo que está funcionando más y lo que yo pienso que va a funcionar más es que mantengamos grupos menores de 20 o las aulas con ventilación, la sana distancia. Pienso yo que los niños y niñas del Estado sí están preparados para un regreso presencial. Claro, con total respaldo y resguardo de lo que dictamina la Secretaría de Salud, ¿no? En el caso de niños y niñas, por el tipo de riesgo que esto conlleva. Ahora, en la cuestión de los maestros de educación básica, que estoy hablando ya de los 3 a la secundaria, 3 años a la secundaria, también en su mayoría están vacunados, deben de estar vacunados por un asunto de protección civil y por un mandato también federal a que las personas que prestamos servicios en educación y que tenemos un trabajo remunerado, tenemos la responsabilidad ya de estar vacunados y vacunados. ¿Y ahí cómo es porque les aplicaron la Cancino, que era una sola dosis, pero
bueno, sí, lo que yo tengo entendido es que dura alrededor de 6 meses, algo así, ¿no? La protección. Sí, nos enviaron diferentes estudios científicos donde ya avalan Cancino por un periodo más largo. Sin embargo, está por empezar, o ya empezó, esta nueva campaña de vacunación en el estado, y parece ser que va a ser con Moderna. Algunos otros, bueno, yo me atrevo a comentar, algunos colegas, en mi caso que trabajo en educación superior, nos hemos reforzado. Por ejemplo, yo tengo Johnson & Johnson, otros colegas tienen AstraZeneca, se han reforzado de manera individual, ¿no? Y autónoma con otra vacuna. Muy bien. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Sergio Oliver. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Aarón? Y hola, Mariel. Pues aquí pendiente a tu llamado, estamos con mucho gusto. Pues estábamos platicando, Sergio, sobre el regreso a las aulas, qué tan riesgoso puede ser o lo contrario. En ese sentido, ¿cuál es tu valoración? Bueno, lo riesgoso y además, pues, híjole, dado lo que hemos vivido en 2 años, prácticamente 2 años, con ese tipo de educación virtual, que no es para nada lo mismo, a mí me parece, digo, habría después, vamos a ver los estudios sobre lo que sucedió en estos 2 o los que sigan de educación así virtual, pues cuál fue el rezago, o si no lo hubo, o qué tanto fue, ¿no? Pero bueno, a mí me da la sensación, como a muchos más, que hay, por supuesto, un rezago en la educación. Entonces, sopesando estas 2 cosas, Sergio, ¿cuál es tu valoración? Bueno, yo observo que estamos en un momento de experimentación. Todo lo que estamos viviendo ahorita es una experimentación, porque no tenemos factores o variables firmes que nos permitan nosotros tomar decisiones de una manera clara y contundente. Es obvio que todos queremos volver a las aulas, es obvio que queremos estar en contacto con nuestros alumnos, es obvio que en las primarias urge la interacción social, porque no es lo mismo el trabajo presencial que de manera virtual. Mucho se está escribiendo y hay muchos artículos y opiniones acerca del impacto que ha traído la educación virtual sobre los alumnos, pero principalmente en los niños, ¿no? Yo creo que estamos por un camino donde hay incertidumbre, pero no todo es incertidumbre, porque hay algunos elementos que nos permiten, que nos acercan a jugárnoslas, a correr hasta cierto punto algunos riesgos, porque no podemos decir que el ingreso a las aulas es totalmente ya fuera de riesgo, de ninguna manera. Existen factores de riesgo y tienen que ver en ello el buen comportamiento y la afinidad que tiene que ver en la protección personal ante esto. Ahora, yo observo hasta ahorita, al menos aquí en la universidad, estoy viendo que hay muy pocos alumnos, han venido 2 que 3 a preguntar, como que falta información, no se sabe exactamente de qué manera se va a organizar cada uno. Por ejemplo, se habla de que de 20 alumnos para abajo pueden ser presenciales, pero vemos profesores que tenemos grupos de 40 alumnos. Y es diferente ya la forma de trabajo en ese sentido. Entonces, hay muchos aspectos que tienen que ver con la organización, también tiene que ver mucho las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, aulas ventiladas, acceso al gel, a las temperaturas, todo eso tiene que ser un nuevo comportamiento para, de alguna manera, pues estar en un enfoque de preventivo, ya no de rehabilitación, sino que tenemos que trabajar de manera preventiva en las aulas en el estado de Sonora. Tenemos otro referente que son los colores del semáforo, pues
sirven como un punto de vista, ¿verdad? Pero no lo es todo. También tenemos algunas otras elementos, como el hecho de que, por ejemplo, la nueva cepa, esta Omicron, que pues no es tan peligrosa como la anterior. En fin, hay muchos datos, pero la verdad no existe una plena seguridad y nadie te va a avalar que el regreso a clases va a estar libre de esta problemática. Pero por el otro lado estamos viendo que urge que participemos ya directamente en las aulas. Entonces, es un dilema el que se tiene al respecto. Pero pues, yo creo que hay que jugársela, ¿no? El doctor Grajeda, pues me imagino que ha de estar pensando en términos de dónde apoyarse para la toma de decisiones. Me imagino que en el sector salud debe estar tomando la información para poder tomar decisiones. Sí. Pero pues todo eso no deja ser más que pues un ingreso nuevamente, un regreso a clases, pues a nivel experimental desde mi punto de vista, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en 3 minutos. No se vaya, esto es en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos con Mariela Montes y Sergio Oliver, ambos académicos que nos pues están ayudando a analizar sobre el regreso a las aulas y bueno, y lo que ha sido la educación en tiempos pandémicos. Marielo, traes unos datos ahí, ¿verdad? Sí, quisiera compartir con ustedes unos datos. Hoy hemos estado trabajando y leyendo todo lo que ha publicado la UNESCO en México, y la UNESCO estaba hablando de una próxima crisis educativa a la que nos vamos estamos ya entrando o estamos por entrar a una crisis que va a ser, ellos mencionan, puede ser abismal con respecto a la deserción y a esa recuperación de los espacios educativos necesarios a nivel internacional, ¿no? Y nacional. En el caso del gobierno federal, sobre los datos de deserción, bueno, nos dice que 1 millón de alumnos aproximadamente desde el 2000, en México, okay, desde el inicio de la pandemia, de los 3 a los 26 años, ha desertado, ¿no? Además, nos dice, de los 33.6 millones de personas que se inscribieron de 3 años a 26 años de edad, 740,000 no concluyeron. Okay. De esos 740,000 no vienen traducidos ahí en porcentajes. No, okay, viene la cifra no viene el porcentaje, pero acá te van los porcentajes con respecto al porqué, a las razones, okay, de la deserción. De los 740,000 que no concluyeron en los diferentes niveles educativos, 58% fue por un asunto relacionado con el tema de COVID, okay, ¿sí? Tanto por no tener las condiciones de salud o las condiciones de infraestructura, etcétera, etcétera. Y 19% por falta de recursos económicos, que también nosotros sabemos que el impacto de esta pandemia, sí, pues ha llegado a los bolsillos de todos los mexicanos y las mexicanas, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, híjole, Sergio Oliver, ¿qué me podrás decir pues bueno, aventurarse, porque como decía al principio, pues bueno, no tenemos todavía los datos así muy contundentes del rezago, ¿no? Que evidentemente pues lo hay en estos casi 2 años de pandemia, no, ya 2 años, ¿no? 2 años de 22 pandemia. Meses. 22 meses. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, tu análisis sobre estos 2 años en la educación, ¿no? En tiempos pandémicos. Sí, claro, Aarón y Mariel. Hay datos que muchas veces yo obtengo más datos por otros medios de otros lugares que más que los que se generan aquí en Sonora. Pero sí te puedo decir que sí ha estado, se alcanza a visualizar con cierto grado de preocupación el asunto que tiene que ver con la deserción. Por ejemplo, aquí en el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación,
la inscripción para este nuevo ciclo no fue de lo que se esperaba y que había sido anteriormente. Eso nos dice que de alguna manera los estilos de vida y las rutinas han cambiado, ya no son las mismas que teníamos, es obvio, ¿verdad? Pero ahorita Mariel tocaba un punto interesantísimo que se refiere a por dónde nos vamos, por lo virtual o lo presencial. Ahí tenemos un problema, un conflicto que consideramos que debe ser analizado de una manera más profunda, sobre todo la movilidad de los estudiantes que son de fuera, ¿no? Y que ellos venir aquí a tomar clases, pues sus padres o ellos hacen un esfuerzo por pagar la renta, la comida, para que el muchacho o las muchachas estén estudiando. Sin embargo, ahorita pues no saben si seguir rentando o no seguir rentando, si se va a quedar de manera virtual o lo de presencial va a depender, porque, por ejemplo, el punto de vista de los controles académicos, por ejemplo, las asistencias y que todo eso es parte de la metodología de evaluación, pues ya la parte de asistencia, por ejemplo, prácticamente ya ni las metemos, porque esto no nos deja claridad en la forma en que vamos a echar a andar nuestras clases, ¿verdad? Entonces, yo pienso que este es un problema. Mira, los profesores, tanto de toda la educación básica como la superior, sabemos qué hacer. Somos gente profesional. La mayoría, al menos aquí en la universidad, somos gente de doctorado, mucha experiencia, sabemos lo que estamos haciendo. El problema es la dinámica a la que nos han sometido, ¿verdad? Y que no se ve con claridad cuáles son los pasos o las decisiones que uno debe de tener, sino que eso queda a criterio de acuerdos con los alumnos al respecto, ¿no? Entonces, y así como ese, pues hay otros elementos que están fallando que tiene que ver con la cuestión de la organización. Ahorita Mariel decía algo que sí es cierto, dice, pues todo el mundo se echa la bolita, pues, ¿no? Los de la educación no toman decisiones si el comité secretarial de salud pues no define claramente. Ese comité se respalda en lo que dicen allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Y en la Ciudad de México se toma en consideración otro tipo de factores o de respaldos de carácter internacional o aplicarse en los semáforos. Nos llegan aquí a la Universidad de Sonora y realmente pues sale un boletín donde dice pues, que las aulas, que somos híbridos, ¿verdad? Pero hay muchos detalles todavía que no quedan muy claros. Lo que sí te puedo yo decir, y lo digo así abiertamente, que definitivamente la calidad de la educación, vamos a decir, no ha bajado, diríamos, pero sí se mantiene en niveles, diríamos, intermedios, ¿no? No se tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un proceso humano, es un proceso metodológico, es un proceso académico, es un proceso que va mucho más allá. Por eso se requiere la presencia y la relación más cercana con el alumno, que es lo que realmente donde se obtiene el verdadero crecimiento, porque no nada más es leer un libro o hacer evaluaciones por capítulo, no, sino que también es muy importante la parte de la discusión, del análisis, de los cuestionamientos que son fundamentales para desarrollar el criterio, porque lo que debemos de hacer los maestros en el nivel superior es enseñarlos a que piensen, de eso se trata, que sepan pensar.
Y si no tenemos nosotros espacios para ello, nos vamos a lo virtual, pues se complica mucho, se complica mucho lo virtual y queda como muy suelto. Es la experiencia que yo he tenido y pues a ver, yo quisiera tener una mayor certidumbre, pues a ver cómo nos va en este semestre, ¿no? Muy bien, Mariel, perdón, a ver, todo esto, ¿en qué va a venir repercutiendo este rezago educativo, las deserciones que hay, ya en una cotidianidad ciudadana? ¿En qué se va a reflejar? Mira, para empezar, los empleadores ya traen un discurso de que esta generación no los va a beneficiar, sí, en los posibles puestos de trabajo y necesidades que ellos tengan en comparación con otras generaciones, ¿no? Eso es lo primero. O sea, ellos ya están empezando a discriminar y a decir, esta generación a mí no me va a servir, eres la generación COVID, esta no va a salir así. Incluso en educación básica, te tocó secundaria con COVID, no aprendiste matemáticas, ¿no? Entonces, no desagradecen, pienso yo, y demeritan el esfuerzo de los docentes que han estado trabajando virtual, porque no es la misma el trabajo virtual que el trabajo presencial y que el trabajo a distancia. Hay las tres modalidades. Sí, claro. Yo te quiero decir, los 20 años que yo tengo trabajando para el sistema educativo, nunca han estado las condiciones óptimas. Nunca, claro. Ni en el contexto rural, ni en el suburbano, ni el urbano donde yo he trabajado, en secundaria, en primaria, en universidad. Podemos decir que nunca estamos contamina peor. mucho. Sí, pero contamina mucho el tratamiento de los medios de comunicación, claro, los mismos gobiernos, sí. Claro, toda esta atmósfera que se hace de caos, de una cosa que, bueno, o sea, es que también es muy contrastante, por ejemplo, que no quieran ir a las aulas y de pronto ves el estadio de béisbol lleno. Y con niños, pero y para con eso, gente de la tercera. Entonces... Pero para eso se requiere algo que nosotros le llamamos en calidad educativa el liderazgo académico, pues ¿dónde estamos nosotros que estamos tratando de influenciar y de convocar a nuestros alumnos a trabajar de la manera en la que ellos puedan trabajar? Porque en realidad hemos sido flexibles. Mira, la Universidad de Sonora convocó antes de que se acabara el semestre pasado, en un comunicado, que casi que se iba a quedar al criterio de los docentes la forma en la que se iba a trabajar, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué es un trabajo híbrido? Que yo dé mi clase presencial, pero que también atienda a los alumnos de manera virtualizada, con recursos de internet y tecnología, ¿verdad? A los que no puedan venir, a los que estén enfermos por COVID o de algunas secuelas, etcétera, ¿no? Pero también está una modalidad que los maestros nuevos, los maestros de esta generación, que tienen apenas 5 o 7 años enseñando en educación superior, desconocen, que era aquella de 1980, 1990, que era el trabajo a distancia, y se evaluaba la calidad educativa con trabajo a distancia, y era fructífera, era positivo los resultados. ¿Cómo era el trabajo a distancia? Era cuando nosotros leíamos los cuadernillos, leíamos los libros, hacíamos las actividades. Lo que pasa es que el modelo en educación ahora ha cambiado por un desarrollo de competencias que es el hacer, el construir, ¿verdad? Y ya trabajamos muy poco de manera teórica, entonces de manera documentada, ¿sí? Entonces tal vez necesitemos estrategias de esos ayeres para incorporarlos a los haceres de hoy, porque sí es necesario. En lo particular, yo te quiero decir que yo... por ejemplo, ¿no? Le he comentado a mis estudiantes y he visto cómo mis colegas comentan a los estudiantes que en cuanto sea posible vamos a tratar de trabajar presencial. Y aquellos que no pueden trabajar presencial ni de manera en plataformas digitales por la zona en donde viven, por falta de recursos tecnológicos, económicos, etcétera, podemos empezar a trabajar de otra manera. ¿Cómo? Pues la estrategia ahí es del docente. ¿Dónde está la flexibilidad? ¿Dónde está nuestra adaptabilidad como docentes a los contextos de incertidumbre? ¿Sí? ¿Qué le puedo decir yo entonces a un maestro rural de la sierra que en su vida ha tenido conectividad y que tiene 20 años trabajando sin conectividad? No se ha dado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que se ha dado. Lo que pasa es que lo queremos comparar a todo este gran avance en educación que hemos tenido de incorporar la tecnología en la enseñanza y que no resistimos a la reversa, ¿verdad? No resistimos a la reversa. Entonces, pienso que el discurso de los profesores debe de ser siempre en pro de el servicio que estamos dando, que es un servicio educativo a la comunidad, de cómo nuestros estudiantes pueden tener más certidumbre. Y certidumbre no es que regresen a la escuela de manera presencial, certidumbre es que el docente los atienda, que el docente se comunique, ¿sí? Que los que estamos trabajando en educación recibiendo un cheque a la quincena, estemos
estamos desquitando también lo que estamos recibiendo. Si nuestra salud no lo permite, ¿sí me entiendes? Si nuestra salud no lo permite, debemos de acercarnos a los estudiantes de alguna manera. Yo te voy a dar un dato. Salí mejor evaluada por el grupo que trabajé a distancia y que lo atendí por correo electrónico, que ellos iban y buscaban a dónde checar su correo y recibían los cuadernillos y la información y terminaron sus proyectos, que por aquellos alumnos en los que trabajé en línea a través de una plataforma Zoom, por ejemplo, en donde nos quedábamos sin conectividad de vez en cuando, se trababa, había interrupciones, yo con mis labores personales también en casa, etcétera. Entonces salí mejor evaluada, en donde se atendió de la otra manera. ¿Se lograron los aprendizajes? Pues medianamente, pero ahorita ¿qué es prioritario? Que nuestra salud mental a nivel social y emocional esté en óptimas condiciones o que aprendamos. No, pues ahorita es lo primero, ¿no? Sería lo primero. Ahora, imagínate, si hay esos problemas en el aprendizaje de un universitario de manera virtual, pues los problemas que hay para los de primaria, los niños, ¿no? O sea, porque es muy complicado mantener la atención y retención, además del niño, ya no están de manera interesados. virtual. Exactamente. Ya no están interesados. Además está la cuestión esa de que le pones ahí a la cámara, la congelas, ¿no? Como que si estás ahí, pero en realidad no está, pues, ¿no? Los 1000 mañas, ¿no? Los de primaria, ya los 1000 mañas, porque ya no están interesados, ya perdieron el interés. Extrañan que el maestro arrastre, como se decía antes, arrastre el GIS, el marcador. No es posible, no es posible. En el sector de educación privada sí se ha optado por el regreso presencial y sí se ha optado por alternar grupos de mayor número. En el sistema público están los grupos completos en clase, están tratando de que las áreas estén ventiladas y están tratando de generar el menos miedo al COVID posible a las familias, que sí va a haber contagios, oye, pero parece que pasa que el que se va enfermando se va sentando, ¿no? El que se va enfermando se va sentando, o sea, pareciera que es así, el que se va enfermando se va sentando y esto va a seguir avanzando, me refiero a los sistemas, no va a parar, no se va a recorrer el semestre, no se va a recorrer el ciclo escolar, o sea, estamos empezando ya a convivir con una pandemia. Sí, a convivir con una pandemia de la manera más armónica posible, pues a lo mejor no puede ser de una manera armónica, ¿no? Pero hasta donde se pueda, pues, ¿no? Sergio Oliver. Sí. Sí, adelante, tu análisis sobre esto. Bueno, yo sí pienso que a nivel de educación básica, la estrategia debe ser diferente. Y luego dentro de la educación básica vamos a partir la educación básica privada y la pública. Obviamente en lo privado se tienen mejores condiciones de trabajo, ¿verdad? Y los niveles, diríamos, de posibilidades de acceso a equipos, pues es más fácil por parte de ese sector que utiliza las escuelas particulares. Pero por el lado público, pues tenemos que sí es cierto que gran parte tiene acceso a líneas, a computadoras. También es cierto que hay muchas deficiencias y muchas familias y niños que no tienen equipo adecuado para poder estar dando seguimiento a sus clases. Yo quisiera agregar algo que no se ha tocado aquí, que tiene que ver con la salud mental de los niños. Sí, esa es otra. Que considero yo que a veces no le damos la importancia que tiene, pero sí hay cosas, sí hay secuelas actualmente de niños realmente que no han podido ellos digerir la problemática pandémica. Hay muchos niños, jovencitos, que ha habido pérdidas en sus familias y que son de alguna manera marcajes psicológicos, pues que van quedando en ellos y se va reflejando poco a poco en un rendimiento escolar, diríamos, medianamente, ¿no? Estuve platicando yo con el doctor Grajeda hace como 20 días, 21 días, que esa era una de sus
preocupaciones, ¿verdad?, fundamentales. Quería que se echara a andar un proyecto relacionado a atender la salud mental de todos esos niños, ¿no? Estos programas ya lo han aplicado en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo en los Países Bajos, en algunos países europeos, donde sí se les da una atención directa a los niños, inclusive para detectar niños con una problemática, diríamos, que los hace diferente al resto de los alumnos. Por ejemplo, el incorporar ejercicios antes de iniciar clase, ejercicios para reducir la presión emocional, es algo muy importante y que no se está practicando, ¿no? Por ejemplo, darles una clase, diríamos, muy dinámica acerca, y sobre todo muy participativa por parte de los niños y el maestro, acerca de cómo se resuelven los problemas. Y el asunto del COVID, de esta pandemia, pues es algo que nos sucede a todos, pero que es algo que realmente poco a poco va a ir desapareciendo y poco a poco también vamos a ir llegando a la normalidad ante ese problema. Más no sé qué sucedió con ese proyecto. Lo que sí sé es que la Secretaría de Educación sí tiene en educación básica, porque yo leí el documento, dicen que tienen todo, tienen guías, tienen toda la papelería, los modelos, todo absolutamente tienen para echarlos a andar. Entonces yo creo que ya nada más es cuestión de voluntad para que se echen a andar este tipo de proyectos y de programas, porque la verdad sí se requiere un apoyo emocional a los niños. ¿Por qué? Por las pérdidas que han sufrido durante todo este proceso. Amistades que ya no las ven, niños y niños que estaban de una manera muy cercana, pues ya se ha perdido eso. Vaya, haz de cuenta que empiezas de cero nuevamente, ¿no? Entonces, ahí dejo esa idea, que también hay que considerarla, en este caso para la educación básica. Ok. Para cerrar, Mariel, nos queda un minuto. Conclusión. Bueno, mi conclusión sería que como profesores y como profesoras, aunque a veces no nos guste, ¿verdad? Y siempre ha sido así, nos dejan la bolita a nuestros hombros, o sea, a nuestro criterio y a nuestro entendimiento. Pienso que somos personas autogestivas, somos personas no perfectas, pero somos perfectibles, estamos siempre dispuestos a hacer las cosas de la mejor manera para nuestros estudiantes. Y yo sí quisiera que se reconociera esa parte del perfil docente en todos los niveles educativos, ¿no? Que estamos en contacto con nuestros estudiantes, que no dependen de nosotros muchas de las decisiones, que no somos los que paramos ni los que trajimos esta pandemia, pero sí somos a los que se nos ha hecho casi responsables junto con el sector salud de cómo deberían de funcionar los sistemas educativos. Entonces estamos haciendo el mejor trabajo que podemos. A veces nosotros tenemos un comunicado el lunes, uno el martes y uno diferente el miércoles, ¿sí? Comunicado de las autoridades universitarias, de las autoridades federales, de las estatales, ¿sí? Y, o sea, les van cambiando y tenemos cada o una autoridad dice algo que difiere con el comunicado inmediato del día siguiente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo te decía, nosotros nos habían dicho que íbamos a volver, como comentaba el doctor Oliver, de manera híbrida, pero presencial a aquellos grupos menores de 20. Claro, también en la letrita chiquita decía que dependía de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y del comportamiento de la pandemia. ¿Y qué pasó? Pues que el día de ayer recibimos otro comunicado donde dice que por lo menos la licenciatura en la que yo trabajo iba a ser totalmente en línea. Entonces apenas alcanzamos a avisar a nuestros estudiantes que la sesión presencial programada se detenía, pero también nosotros sabemos pues que Omicron está generando ahora un alto número de contagios. ¿Cuánto no tenemos amigos, familiares contagiados, ¿no? Entonces no pienso yo que las autoridades universitarias se levanten un día queriendo decir lo que están diciendo, ¿no? Claro, pues
sea, lo que todos quisiéramos es que ya nos pudiéramos integrar. Totalmente. Entonces, un poco más paciencia, vamos a seguir trabajando, los estudiantes que nos echen la mano también, que no se nos pierdan, que se interesen, que nos prendan la cámara cuando sea posible. Que sean autodidactas. Que no nos también. dejen solos, que sean autogestivos, a veces somos maestros, ¿te acuerdas de Rambo que siempre andaba solo? Pues así, o sea, todo un semestre, aquellos becarios por CONACYT, aquellos, o sea, que busquen las condiciones óptimas, así como los académicos también las estamos buscando para ellos. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Mariel. Gracias, Sergio. Un gran a ustedes, un saludo. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio, bye. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana en otra emisión más, acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.